que con esto queda saldado el debate, por lo menos por ahora. No va a haber una despenalización total, ni tampoco una penalización, pues hasta el otro extremo. Uno podría decir que queda saldado por ahora, o podría narrarlo de otra manera, como lo narraría Carlos, y es que patearon el balón hacia adelante y bien lejos. Y bien lejos. Lo patearon a la tribuna, podría decir uno. Recordemos el contexto en el que se da esto. Chicho ya nos recordaba algunos de los datos. Año 2006, sentencia de la Corte Constitucional que termina despenalizando el aborto en los 3 casos que mencionaba Chicho: violación de la madre, que está en riesgo la salud de la madre, que está en riesgo la salud del feto o que venga con malformaciones. En esos 3 casos se ha despenalizado el aborto desde el año 2006. Viene esta demanda de una abogada, de la abogada Natalia Bernal, que trata de que se eliminen esos 3 casos de despenalización, es decir, que vuelva a quedar penalizado en todos los casos el aborto. Recibe la demanda a la Corte, la empieza a procesar el magistrado Alejandro Linares, y el magistrado Linares, en su ponencia, no solo no le da la razón a la abogada Natalia Bernal, sino que va mucho más allá y dice: además de eso, desde 2006 hasta el día de hoy han cambiado tanto las cosas en la sociedad colombiana que ha sido imposible llevar a cabo la defensa de los derechos que la sentencia de la Corte de 2006 trataba de sacar adelante. Es decir, no se ha podido porque hay objeción de conciencia de los médicos, o porque le piden más requisitos a quien va a tratar de hacerse un aborto, o porque le piden exámenes concomitantes. Y en esa dificultad se ha generado una proliferación del aborto clandestino. Por lo tanto, decía el magistrado Linares, decía: lo que se propone con mi ponencia es que se despenalice por completo, independientemente de que sean esas 3 causales, en las primeras 16 semanas. Después de esas 16 semanas sí se podría despenalizar bajo esas 3 causales. ¿Qué hace la Corte? Pues patea el balón lejísimos, y lo patea además de manera un poco, por lo menos, desentendiéndose del problema, porque no se refiere de fondo a los argumentos de la ponencia del magistrado Linares, no se refiere de fondo a los argumentos de la demanda de la abogada Natalia Bernal, y no se refiere de fondo por algo que uno ya medio intuía, por lo menos en la demanda de la abogada Bernal, y es que dice: no hay suficiente carga argumentativa en esa demanda para que nosotros consideremos que aquí vale la pena discutir de nuevo el tema. Es decir, está diciendo de alguna manera: la demanda era demasiado floja desde el punto de vista argumentativo. Ustedes oían al magistrado diciendo: hay generalizaciones, hay puntos de vista personales, no es suficientemente sólido en sus estadísticas. Por lo tanto, demanda floja lleva a la Corte a decir: yo mejor no la estudio. Algún sinsabor debe quedar en el magistrado Linares, porque el magistrado Linares sí estableció una diferencia entre la demanda, que podía ser floja o no, y su ponencia, que terminó desdeñando la demanda, pero desarrollando una nueva idea, y es que las cosas han cambiado tanto de 2006 a hoy que no se ha podido llevar a cabo la defensa de los derechos que conlleva la interrupción voluntaria del embarazo bajo esos 3 casos. Es decir, había una cierta autonomía argumentativa en la ponencia del magistrado Linares, y sin embargo sus compañeros de la Corte dijeron: como la demanda original no era muy buena desde el punto de vista argumentativo, no consideramos absolutamente nada. ¿Eso a qué nos lleva? A una conclusión en lo político y a una conclusión en lo fáctico. La conclusión en lo político es que, de alguna manera, pateando el balón de ese modo hasta la tribuna, la Corte se saca el problema de encima. ¿Qué clase de problema? Pues que ya distintos grupos políticos, entre ellos el Centro Democrático, habían dicho: vamos a convocar un referendo pro vida en el que salga la gente a votar y termine incluso con esas 3 causales de despenalización. Es decir, una gran oleada política en contra de cualquier decisión de la Corte que la podía poner un poco contra la pared. Pero también la Corte terminó privilegiando esa especie de equilibrio inestable que hay hoy en el país, y es que esa despenalización en esos 3 casos le da la razón desde el punto de vista al menos conceptual, jurídico y filosófico a quienes dicen: hay condiciones bajo las cuales no se debe penalizar el aborto. ¿Cuál es el problema fáctico? Que no obstante que esa sentencia de 2006 tenga esos elementos virtuosos desde el punto de vista filosófico, conceptual y jurídico, no se ha podido llevar a cabo, y eso fue lo que trató de desarrollar el magistrado Linares de manera coherente y de manera idónea. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue habiendo muchísimos más abortos en la ilegalidad y en la clandestinidad que abortos legales, que sigue habiendo muchísimos obstáculos para poder ejercer los derechos bajo esas 3 causales, y una cosa importantísima, que en esas 2 circunstancias restrictivas que acabo de mencionar llevan muchas más dificultades las personas, las mujeres del sector rural y las mujeres de estratos más pobres, que las que pueden pagar de manera idónea un profesional que sea correcto en su proceder.
Todo quedó en tablas, en unas tablas que tienden a trastabillar cada vez que uno piensa en el sector rural, en las mujeres pobres y en las mujeres que no tienen los recursos para sacar adelante su propio aborto.